El artículo 98 de la Constitución nos habla sobre los individuos y los colectivos frente a acciones u omisiones por el poder público, personas jurídicas, no estatales, jurídicas o personas naturales. Para poder entender más este tema, vamos a hablar desde dos puntos de vista. El primer punto de vista va a ser desde la persona resistirse, y el otro punto de vista va a ser el órgano o persona jurídica que vulnera derechos, tomando en cuenta que también existen personas naturales, jurídicas no estatales, que vulneran estos derechos. Podemos ver que desde este primer punto de vista de la persona que es vulnerada sus derechos, es la persona beneficiada, o es lo que se piensa principalmente. La Constitución va a esperar más garantizar estos derechos y obligaciones que tiene una persona. Desde niños nos enseñan a ayudar en nuestra casa, digamos, limpiar la casa con nuestros padres o con nuestra familia. Ya tenemos un derecho por sí, pero dentro de nuestra casa. Entonces, dentro de la sociedad en sí, nosotros tenemos derechos y obligaciones. Para tener un derecho, debo cumplir una obligación. Y para tener una obligación, debo tener un derecho. Debo ejercerlo. Para poder entender más de este tema de los derechos que debe ejercer cualquier ecuatoriano en este país, vamos a poner como ejemplo un artículo de la Constitución. En este caso, según el artículo 83 de la Constitución, numeral 5, nos habla textualmente: respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. Nos quiere decir aquí que nosotros debemos cumplir una obligación para que de esta manera podamos obtener nuestros derechos. Ahora, para abordar un poco más de este tema, vamos a poner un ejemplo más simple. Digamos, una persona le roba a otra persona en la vía pública. Esta persona que roba no tiene más derecho que las garantías básicas que ofrece la Constitución hacia una persona privada de su libertad. Más que nada, el derecho a la resistencia busca el bien común entre las personas naturales y los colectivos. Ahora, vamos a hablar desde el otro punto de vista, desde el otro lado de la moneda. Desde la persona jurídica no estatal, persona natural que vulnera estos derechos. Yo puedo deducir que el lado más afectado va a ser este. Porque desde el otro lado, digamos, a mí me vulneran los derechos, yo puedo denunciar o demandar por mi derecho. Y siempre se va a querer garantizar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos en el país. Ahora regresemos al otro punto, desde la persona que vulnera derechos. No es un suicidio constitucional, pero para las personas, porque ya, como dije, la Constitución, que es la ley mayor en el país, siempre va a buscar garantizar estos derechos y obligaciones primordiales, básicas, que un ciudadano, incluidos los extranjeros, deben tener. Pero veamos desde el otro punto de vista. No es un suicidio constitucional dentro de la propia Constitución, porque para entenderlo de una manera muy simple, usemos el artículo 75 de la Constitución, que esta nos garantiza el acceso gratuito a la justicia con las consecuencias pertinentes. Es así de simple. Como una conclusión podemos poner que el suicidio constitucional deberíamos verlo siempre desde el lado positivo, desde las ambas partes, porque siempre el derecho va a buscar llegar a la justicia, llegar a la armonía, a la paz y a la convivencia dentro de toda la sociedad.